Muy buenas tardes con todos, colegas de Lima y regiones de Perú. A nombre del Comité de Educación Media Continua del Consejo Regional 3 de Lima, vamos a continuar con el curso de Medicina Nuclear aplicada a la clínica. El día de hoy continuamos con dos temas muy importantes de la medicina nuclear, que es la medicina nuclear aplicada a la cardiología y al sistema respiratorio. Con ustedes tenemos el día de hoy, y es grato para nosotros presentar al doctor Luis Araujo. Él es médico especialista en radiología, imágenes, que es actualmente director ejecutivo del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él es docente igualmente de pre y posgrado de la Universidad Ricardo Palma y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, sin más preámbulos, yo los dejo para que el doctor nos dé una cátedra sobre, al inicio, para empezar con el primer tema, que es cardiología nuclear. Muchas gracias, doctor Luis Araujo, y todo el público está para escucharlos. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Villanueva, por la presentación. Es siempre pues un grato, un honor disertar sobre la especialidad de medicina nuclear y bueno, donde más me desempeño también en la parte del capítulo de lo que es la cardiología nuclear y también vamos a ver que la medicina nuclear sigue siendo muy útil en el sistema respiratorio, como ser en algunas indicaciones muy puntuales. Vamos a hacer un estado de arte de la cardiología nuclear. No nos olvidemos que la cardiología nuclear empieza primero ya en la década de los 70. Uno de los pioneros fue Zaret, una eminencia en la parte cardiológica. Le introduce uno de los radiofármacos, que es el cloruro de talio, ¿no? Empezó a hacer los primeros estudios en pacientes con enfermedad coronaria crónica. Y posteriormente, ya a finales de la década del 90, ¿no? Al inicio y al final de la NOCA se establece pues la cardiología nuclear como uno de las pruebas, sobre todo como vamos a ir viendo, la prueba de perfusión miocárdica, que es actualmente la que tiene más vigencia, ¿no? Su gran utilidad, no solamente para lo que es el diagnóstico, sino también estratificando a riesgo, igualmente lo que es pronóstico. Entonces vamos a ir viendo donde todavía juega un papel muy importante la cardiología y su impacto que ha tenido pues, en la clínica, sobre todo en el campo pues, de la cardiología clínica. Primero vamos a ir viendo lo que ya, como ya les mencioné, se ha establecido como una de las herramientas más importantes para el manejo de los pacientes con cardiopatía isquémica coronaria, que es el SPEC. SPEC no se olviden que significa Single Photon Emission Computed Tomography, que es la tomografía por emisión de fotón único, y MPI, que es Myocardial Perfusion Imaging. Vamos a ir viendo sus bondades que tiene pues, esta prueba. Luego vamos a ir también a la ventriculografía a radionúclea, o también algunos le llaman la ventriculografía isotópico, que solamente me da información funcional. Vamos a ir viendo que en caso del MPI, el gate de SPEC, me va a dar pues, información no solamente de la parte de la perfusión, en este caso el miocardio, esencialmente el ventrículo izquierdo, sino que también vamos a ver, me da una información muy valiosa que es la función ventricular. Igualmente, si bien es cierto, todavía no contamos con el estudio de inervación miocárdica simpática, por el hecho que no contamos con el trazador, pues, el metallobensilguanidina, que es radiomarcado con el iodo 123. Y también vamos a ir refrescándonos con las técnicas, pues, de imagen multimodalidad, como es el caso, pues, del SPECT, que es nosotros, por ejemplo, en el instituto contamos con esta técnica. Igualmente la PET-CT y la P-resonancia. Y algo, pues, igualmente de la imagen molecular. Entonces, ¿cuál es básicamente la evidencia clínica actualmente del SPEC de perfusión miocárdica, como les comentaba, ¿no? Idealmente con el gated SPEC, que obvio en la parte ya como una herramienta diagnóstica, vuelvo a repetir, me da no solamente información de la perfusión del ventrículo izquierdo, pero también en algunos casos podemos también valorar el ventrículo derecho cuando se sospeche pues, alguna anormalidad. Pero como ven ustedes, si ya es una técnica que está ampliamente establecida,
no me da una imagen pues cardíaca, no olvidarse, funcional, ¿no? La medicina nuclear respecto a las otras técnicas que son mucho más morfológicas, estructurales, anatómicas, ¿no? Es que me brinda una información funcional, metabólica, como vamos a ir conforme desarrollemos pues este capítulo. Entonces, el SPEC-MPI es una técnica ampliamente, como ven ustedes, no solamente para lo que es la investigación, el diagnóstico, sino que como ya les mencioné también, me estratifica riesgo, ¿no? Uno de los que mejores se benefician de los pacientes con enfermedad isquémica coronaria son los pacientes de riesgo intermedio, generalmente son los pacientes que uno puede seleccionar que pueden ir a un cateterismo cardíaco, a diferencia de los que se estratifican en riesgo bajo, ¿no? Generalmente su seguimiento es clínico, médico, y los que se estratifican en riesgo alto generalmente no se benefician del cateterismo cardíaco. Igualmente tiene ya un ISO pues, apropiado para la detección como idealmente de enfermedad isquémica coronaria. Pero vamos a ver también que puede ser en algunos casos donde la troponina, que no se olviden que estamos en la era pues, de la troponina, es una enzima muy específica, ¿no? de la enfermedad isquémica, o de repente el EKG, que también es otra herramienta muy importante en el diagnóstico de la enfermedad coronaria aguda, ¿no? Generalmente son equívocos. Ahí juega también este estudio del espectro de perfusión miocárdica, también muy importante. ¿Qué reotrasadores? Yo siempre domino reotrasadores porque me engloba también a los radiofármacos. Si bien es cierto, los radiofármacos tienen que estar ya aprobados por un ente regulador, ¿no? El hecho de que no todos los radiofármacos o los reotrasadores se pueden utilizar. Por eso que es mejor el término de reotrasador. Entonces, básicamente, como les comentaba, se empieza con el uso del talio 201, talio cloruro de talio, es, ¿no? La ventaja de este reotrasador que me permitía valorar también lo que es la viabilidad miocárdica, ¿no? Con un fenómeno que se conoce como la redistribución, el hecho que nuevamente una vez que se distribuye en el miocito, está un determinado tiempo, entre 1 a 2 horas, y nuevamente vuelve a tener un washout, y nuevamente pues vuelve mediado por los canales de sodio y potasio, ¿no? Vuelve a ingresar al miocito, y eso es un buen indicador de que la célula todavía sigue siendo viable. Por eso ustedes se dan cuenta, tiene una alta extracción que se acerca por el 85%, como les dije, se retiene, y este fenómeno que se conoce puede de recirculación o también de redistribución miocárdica, ¿no? Pero el que actualmente lo utilizamos, que se cuenta en los servicios de medicina nuclear, no solamente a nivel nuestro Perú, sino también a nivel mundial, que es el Cestamide, que son ya compuestos tecniciados, si ustedes se dan cuenta, con el tecnecio 99 metestable, que es un radionúcleo ideal, ¿no? Por sus características físicas y químicas, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, no tiene mucha extracción comparado con el talio 201, y observen la retención es mucho menor. De la misma manera, la recirculación. Por eso que cuando nosotros utilizamos esta MIDI, utilizamos otros parámetros para poder hacer la interpretación de las imágenes, sobre todo cuando uno quiere, para hacer el diagnóstico de lo que es la viabilidad miocárdica, sabiendo que el gol estándar para el diagnóstico de viabilidad miocárdica sigue siendo por el uso de la FDG igualmente con el Rubio 82. También se utiliza en otros países el tetrafosmin. La diferencia del caso del Cestamib, el Cestamib es un radiofármaco que va a depender de 3 factores, no depende mucho del flujo, igual también el testosterona depende mucho del flujo sanguíneo, por eso que es excelente para lo que es la perfusión, depende de la permeabilidad, de la membrana celular, también igual el tetrafosfina depende de la permeabilidad de la membrana celular, pero la diferencia en que el Cestamide no se acopla, se une a la mitocondria, ¿no? Ahí justamente por eso que la marcación se lo hace ideal para que pueda hacer este tipo de unión. A diferencia que el tetrofosmin solamente se distribuye en el citoplasma. Esa es una de sus grandes diferencias, a pesar que, como ven ustedes, su extracción también es de 54%. La retención también es muy similar, igual la circulación es casi la misma.
pero también se ha tenido algunas experiencias, ¿no? Yo recuerdo al inicio del año, de la década, de la primera década del siglo XXI, se empezó a hacer estudios con el teboroxime, por ejemplo, también conocido como Batu, Tecnesio 99. Si ustedes se dan cuenta, la extracción es altísima, por eso que se está haciendo en estudios ya experimentales, es mayor inclusive que el talio 201. Otra es su grande ventaja que no tiene retención y observen también se puede hacer para lo que es el fenómeno de redistribución. Hay otros fármacos también que han ido en experimentación, pero realmente los que actualmente se utilizan para esta prueba, no vamos a ver que tiene, en caso de enfermedad coronaria crónica, se tiene que hacer pues una prueba ya se conoce como la prueba ergométrica, o también dependiendo de las características del paciente o también de su presentación clínica, se puede optar por la prueba farmacológica, que justamente ven ahí ustedes, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de estudio, primero tenemos que hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Lo podemos hacer en el psicoergómetro, cada uno tiene, como ven ustedes, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una de las mejores ventajas que tiene el psicoergómetro, que podemos valorar mejor los equivalentes metabólicos que ustedes ven ahí, ¿no? Y podemos gradarlo también de acuerdo a la potencia que tiene durante el tipo de estudio. Sus ventajas, que como ustedes se puede hacer un mejor control de la energía, ¿no? Es mucho más barato, ¿no? Es más fácil para el personal que nos ayuda, que en este caso es el personal de enfermería y el personal técnica, para hacer la medición de la presión arterial, el EKG y también igualmente la administración de los fármacos. La diferencia, por ejemplo, el 3000 que más se utiliza actualmente, ¿no? Si bien es cierto, uno puede agarrar la velocidad y la pendiente, pero el gran problema de esto es de que muchos de los pacientes les cuesta realizar este tipo de examen y muchas veces no llegan, como vamos a ver al final en los casos clínicos, en un promedio aproximadamente de 7 meses. Sus ventajas, ¿no? Como ven ustedes, que es la prueba pues mucho más fiable como prueba de esfuerzo, ¿no? Pero como la gran desventaja que tiene, que es costoso, ¿no? Ocupa más espacios, requiere un entrenamiento previo de un paciente. Es muy complicado esto realizar, por ejemplo, en pacientes geriátricos, sobre todo, que no pueden colaborar. Pero una gran alternativa, nosotros, por ejemplo, hacemos esta prueba farmacológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Clásicas, justamente en mi servicio, no lo realizamos una vez por semana, ¿no? Y que nos permite pues también hacer una buena valoración. Y los fármacos que generalmente utilizamos es la adenosina o la dobutamina, también podemos utilizar el diprimadol. No olvidarse que la adenosina y el diprimadol pues son vasodilatadores coronarios. En el caso de la adenosina es mucho más específico porque actúa a nivel de los receptores A1, a diferencia que el diprimadol forma parte como un metabolito, y la dobutamina, que es un inotrópico, ¿no? Positivo, me aumenta, pues, básicamente la contractibilidad. La idea, básicamente, es que incrementar, pues, como ven ustedes, la prueba misma de esfuerzo, la física del consumo de oxígeno, para que cualquier arteria, que nos olviden las tres arterias que irrigan el miocardio en el caso del ventrículo izquierdo, que es la coronaria derecha, la circunfleja y la de A, podamos ver si es que hay algún problema, ya sea de estenosis o algún problema pues, de estema obstructivo. Pero por eso, si ustedes se dan cuenta de la prueba de estos fármacos que son de intervención, su sensibilidad y especificidad, si ustedes se dan cuenta, es muy alto, ¿no? Mucho mejor pues con la enosina. Han ido incorporándose también en esta última década, como el programa de regadenoson, que es mucho más específico y actúa por los receptores A2, por ejemplo, ¿no? Y la gran ventaja que también su vida media es muy corta, a pesar que la adenosina, su vida media también es de 3 5 minutos, pero el regadenoson es mucho menor, y que lo hace pues con fines también de los efectos adversos que podría tener el paciente, ¿no? Entonces, básicamente, pues las indicaciones de la prueba farmacológica, ¿no? Como les comentaba, en pacientes sobre todo geriátricos o que no pueden realizar el ejercicio para con fines diagnósticos, porque se requiere llegar, por ejemplo, a más del 85%, ¿no? Del ataque cardíaco, normalmente, que tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Más del 85%, y también y que haya un incremento sostenido pues, de la presión arterial. Si no se llega a una taquicardización óptima, lamentablemente la prueba de estrés, o también se conoce la prueba de esfuerzo, pues no va a ser
la más indicada. Entonces, por ejemplo, también es ideal en bloqueo de rama izquierda o pacientes que tienen marcapaso ventricular fijo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, también una de las grandes utilidades que tiene la prueba farmacológica es para estratificación de riesgo preoperatorio, pacientes que pueden ser candidatos a este tipo de algún tipo de cirugía. También igualmente me estratifica en periodo temprano post-infarto miocardio. Entonces hay diferentes protocolos, ¿no? Como ven ustedes en la parte superior, ya les mencioné el Cestamid, también conocido como MIBI, o también el Tetroformin, también se le conoce como Tetra. Si nosotros utilizamos el protocolo, como ven ustedes, de 2 días, ¿no? Lo hacemos la prueba, por ejemplo, de estrés, o igualmente a los 15 minutos, le hacemos ya la adquisición en SPEC, como ven ustedes, de la prueba de estrés, ¿no? Después de 15 minutos, o al siguiente día, no es que al siguiente día ya siempre la dosis va a ser la misma, ¿no? De 15 a 25 milicuries, eso va a depender mucho también del peso del paciente. Y a la prueba de reposo, pues, como ustedes se le hace la flechita, significa la administrador del radiofármaco, y luego, pues, de 1 hora se hace la prueba ya, como ven ustedes, de reposo. Eso sí es un protocolo de 2 días, pero si nosotros hacemos un protocolo de un solo día, si ustedes se dan cuenta, primero hacemos la prueba de reposo, ¿no? Le administramos al paciente 10 milicuris, ¿no? Y a la hora se hace la adquisición, esperamos 3 horas aproximadamente de la inyección del estudio, y lo hacemos, ven ustedes, ya con una dosis mucho mayor, ¿no? Entre 20 y 30 milicuries, que puede ser también mi tetra, y a los 15 minutos, como ven ustedes, se hace la prueba, pues, de estrés. Siempre no se olviden que la prueba de estrés hay que hacerlo lo más precoz posible, ¿no? Y si hacemos nosotros, como ven ustedes, también el protocolo de un solo día, casi es al revés. Usted se hace primero la prueba de estrés, como ustedes siempre no se olviden, la prueba basal siempre va a ser de 10 milicuris, y a los 15 minutos se le hace, pues, a la prueba de estrés. Siempre no olvidarse que la idea es un poco valorar también si existe dilatación isquémica transitoria, por eso que nosotros tratamos en lo posible que la prueba de estrés sea lo más precoz posible, como ustedes. Y luego de 3 horas se le hace la prueba ya de reposo. Entonces eso va a depender mucho de las características de la logística del paciente. Nosotros ya tenemos ya muchos años haciendo esta prueba, y bueno, el gabinete, todo lo que es la parte cardiológica, lo tenemos muy, muy bien establecido. Entonces, eso básicamente son las indicaciones del MPI, ¿no? Agregándole también el gated SPEC, ¿no? Con finalidades diagnósticas. Miren, me hace un buen diagnóstico de la enfermedad coronaria crónica, de la más importante, sin dejar también, como ya les dije, que podemos hacerlo en pacientes con enfermedad coronaria aguda, no muy, 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 muy indicado, como ya les dije, sobre todo cuando el EKG no es contributorio, o las troponinas tampoco son equívocas. Pero una cosa muy importante de lo que hace esta prueba, que me estratifica el riesgo, es una de las cosas más importantes de los pacientes. Vamos a ver en caso del SPEC CT, que yo agrego también ya los scores de coronario de calcio, score coronario, viendo las unidades Aganson, que también me hace una buena estratificación de riesgo. Obviamente ya está clarísimo, ya se ha establecido. Ya hay estudios multicéntricos que cuando las unidades Aganson son más de 400 unidades, de 400 unidades, definitivamente el paciente debe de pasar a ser un paciente a hacer un cateterismo cardíaco. Pero también, si ustedes se dan cuenta, me valora la vía miocárdica, es otra de las cosas muy importantes que me arroja. Si bien es cierto, no es el gol estándar, pero tiene una sensibilidad y especificidad que entre 75 y 85%. Y otra cosa importantísima, si bien es cierto, sigue siendo la ventriculografía isotópica, que inclusive radionúclea tiene más sensibilidad y especificidad que la ecodobutamina, en caso de cuando uno utiliza la ecografía, ¿no? La ecocardiografía, que obvio con glutamina, como ya hemos visto que también es un factor, un fármaco estresante, me valora perfectamente también la función ventricular izquierda. Entonces ahí tienen un estudio clásico, ¿no? Por un lado, como le dije, me da información
de la perfusión de todas las caras, la cara anterior, la cara inferior, la cara lateral, la cara septal, pero también, como ven ustedes, en la parte superior me da información de la función para lo que es, en primer lugar, la contractibilidad global, ¿no? De todo el corazón, su contractibilidad, ¿no? El tema de ver de todas las paredes, ¿no? Cómo funciona desde el punto de vista de su función contráctil, sino también me da de los segmentos, ¿no? De las caras, ¿no? No solamente de la cara anterior, como ustedes ven, la cara inferior. Esto pues se puede ver perfectamente en modo cine, no puede uno verlo en la representación de las imágenes en 3D, pero también si ustedes me da parámetros como ustedes cuantitativos. Por un lado me da parámetros como ustedes ven cualitativos, en caso uno ve los colores, desde calientes a colores fríos, ¿no? Los colores calientes donde hay muy buena perfusión y los calientes fríos, no hasta el negro, que significa ausencia de perfusión o de captación, ¿no? Es el hecho de que me da una información cualitativa, pero también, como ven ustedes, me da una información cuantitativa. Por un lado, los volúmenes ventriculares, tanto en diástole como en sístole, como ustedes ven que esto está normal, está dentro de los valores normales, pero también me da un parámetro muy importante, como vamos a ver, que es un indicador independiente de predictor, como es la fracción de eyección, como en este caso pues 61%, pero también me da un parámetro, un parámetro muy importante en lo que es la curva volumen, ¿no? Que tanto en final de sístole como de diástole también. Y ahí tienen ustedes, miren, la representación de los diferentes cortes, el eje corto, ¿no? El eje corto, la gran ventaja desde el ápex hasta la base, ¿no? Y como ven ustedes, me representa pues perfectamente, como ven ustedes, tanto la cara anterior, ¿no? La cara inferior, la cara lateral, la cara septal, tanto en la fase, como digamos, de estrés o farmacológica y también de reposo, ¿no? También igual ven la representación en los ejes horizontal largo, ¿no? La cara anterior, la cara inferior, ¿no? El ápex, igualmente la de horizontal largo, ¿no? La cara septal, la cara lateral y el ápex. Igualmente tanto en la fase pues, de estrés como la de reposo. También ya se ha establecido por las diferentes días, si ustedes se dan cuenta, uno de los que más he escrito que es Hendel, ¿no? Por ejemplo, que escribe mucho en las revistas de cardiología, por ejemplo, este de la United American College Cardiology, ¿no? De los 1900, no es que esto sea nuevo, esto ya está muy bien establecido. Se hizo mucha investigación en la década de los 90, se publicó hay mucha información y hasta que se estableció, pues, ya las guías, como ustedes se dan cuenta, está muy bien, ¿no? No solamente, como ven ustedes, para pacientes que uno tiene sospecha o síntomas de enfermedad isquémica, ¿no? Ustedes se dan cuenta, es no aguda, ¿no? Y todos inclusive para estratificar los riesgos, ¿no? Y cada uno, como ven ustedes, cada uno de ellos con su determinada evidencia, ¿no? Entonces, últimamente de los avances que ha tenido el SPEC de perfusión miocárdica, no solamente en el caso del hardware, sino también del software, como ustedes ya existe actualmente en nuestro país, no tenemos estas cámaras gamas que son cardio dedicadas, como ustedes son, que nos permiten pues, hacer una disminución del tiempo de adquisición. Generalmente un estudio, nosotros aproximadamente con los parámetros adecuados, no tanto en la fase de estrés como en la fase de reposo, puede demorar entre 10 15 minutos, ¿no? Pero utilizando estas cámaras que son dedicadas, pues se reduce hasta la tercera parte. Y otra cosa importantísima, estas cámaras gamma me reducen también la dosis de radiación, igualmente a la misma, en el mismo porcentaje, ¿no? Un 30-40%. Y en caso de los SOER, el gran avance que ha tenido, realmente nosotros utilizábamos mucho el momento de hacer la reconstrucción, la reconstrucción de la reproducción, retroproducción filtrada, ¿no? Utilizando mucho de los filtros, pero la introducción a la reconstrucción en el campo, no solamente de la medicina nuclear, sino también de la resonancia y de la tomografía, con la reconstrucción iterativa, las mejoras pues, han sido mucho más sustanciales, ¿no? Para no solamente
hacer un preprocesado antes, sino también un postprocesado y que la calidad de las imágenes sea mucho mejor. Y también el otro el tema de la normalización que sea mucho más automáticas. Antes yo recuerdo también desde la época que era residente, tratábamos de hacer la normalización en un número determinado de pacientes, ¿no? Generalmente lo hacíamos en 30, 35 pacientes, pero realmente la normalización ahora es automática. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un caso muy didáctico, ¿no? De cómo con las nuevas cámaras, que son, como ven ustedes, de high speed, que son más rápidas, ¿no? Más rápidas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las convencionales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el tiempo, como les hablaba, ¿no? Hay en algunos casos también, si bien es cierto, ha bajado, eso va a depender también de la dosis, por eso que si es que uno le da dosis de 30 milicuries, pues definitivamente lo podemos reducir en el tiempo, pero generalmente utilizando estas cámaras, como le dije, miren, reducimos pues sustancialmente, ¿no? En la adquisición de las imágenes, ¿no? O sea, 4 minutos para el confort también del paciente, como ustedes, otra cosa importante, el confort del paciente, ¿no? Es muy grato y el paciente para que pueda hacer este tipo de estudio. Entonces, 4 minutos, o en el estrés, que como ustedes son 2 minutos, realmente pueden el tema del movimiento, por no olvidarse que el tema del movimiento también juega un papel muy importante para que la calidad de las imágenes sean muy buenas. Y la preparación del paciente también es muy importante. Me he olvidado que parte de su biodistribución de este trazador, si ustedes pues, se dan cuenta por acá, acá hay una captación que es anormal, que forma parte pues, de su biodistribución, que es hepatobiliar y también obvio intestinal. El otro estudio que es muy útil, ya lo he estado haciendo actualmente, ¿no? De manera aislada, pero ya a partir del próximo mes vamos a hacerlo con mayor frecuencia. El gran problema, como ustedes saben, en los centros hospitalarios, pues la tasa de diferimiento de citas, sobre todo para ecografía y ecocardiografía, todavía es mucho más larga, ¿no? No bajan de 2 meses. Entonces, nosotros vamos a controlar mucho sobre todo en caso de pacientes que no se olviden que toman su tratamiento de quimioterapia antraciclinas, y esto hace pues que tenga efectos sobre la función ventricular. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros entramos a tallar con un estudio que se conoce como la ventriculografía isotópica en equilibrio, ¿no? Conocido como equilibrio MUGA, ¿no? MUGA multi ¿no? Aquí, de acquisition, ¿no? Un gateado que vamos a ver como gatía la onda R. Pero también podemos hacer, como ya les dije, un gated SPED, pero de ventriculografía isotópica, ¿no? Y los estudios, yo todavía sí he tenido la suerte de hacer estos estudios, pues ya no lo hago, ¿no? Porque también nos ha superado la ecocardiografía por el hecho que es mucho más disponible. No olvidarse que son pocos los centros que se cuenta a nivel nacional de medicina nuclear. Casi todo está concentrado en la ciudad de Lima, ¿no? Poco a poco hemos ido centralizando en otras provincias, pero igual, ¿no? Está más concentrado. Entonces, se hacía, si el gabinete sabe hacerlo, este estudio, ¿no? De ventriculografía tópica, el primer paso, ¿no? Para ver algunos estudios, por ejemplo, sobre todo en caso de los cortocircuitos, pero también un poco la resonancia ha ido desplazando. Pero lo que sí definitivamente sigue siendo muy útil, los centros que tienen amplia experiencia, ¿no? Sin ningún problema se puede realizar este estudio. Entonces ahí tienen una de las pruebas que se contaba, ¿no? Hace años, ya estoy hablando hace más de 20 años, de ecografía, se introduce ya casi a finales de la década del 90 de manera más sostenida en los centros hospitalarios, ¿no? Su disponibilidad, los costos se hicieron de que, pero si ustedes se dan cuenta también con estudios de ventriculografía de primer paso, hay que tener bastante experiencia, ¿no? Y eh, los profesionales también tienen que tener muy buena capacitación para hacer esta prueba, ¿no? Si ustedes se dan cuenta también puedo hacer yo los cálculos de la fracción de eyección, no solamente si ustedes se dan cuenta del ventrículo izquierdo, también se puede hacerlo del ventrículo derecho, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí miren, 40% por ejemplo para el ventrículo derecho, ¿no? Y 59% para el ventrículo izquierdo. Puedo también valorar las curvas con ustedes, ¿no? De primer paso, ¿no? Esto es un SOR que uno cuenta, pero en general, si ustedes se dan cuenta, puedo evaluar perfectamente, ¿no? Los shunt derecho-izquierda, ¿no? Los shunt de izquierda-derecha.
valorar el índice de rotación en patología, por ejemplo, valvular, ¿no? Y también otro que ya les comentaba, el cálculo de la fracción de eyección. Si ustedes se dan cuenta, estos cuatro parámetros lo podemos valorar muy bien con la ecocardiografía. Como ustedes saben, con la ecocardiografía, con el método triples, ¿no? Valorando perfectamente, ¿no? El Doppler a colores, sino también el Doppler pulsado, que me da parámetros, como ustedes saben, del índice de resistencia, para ver, por ejemplo, la regularización. O también en el caso de el parámetro de la velocidad. Entonces, por ese lado, la ecografía, por lo que está más disponible, ¿no? Ya no es que lo ha superado, ¿no? Sino que realmente por su disponibilidad hace de que se solicite con mayor frecuencia. Y esta es la prueba Gated SPECT, ¿no? Como ven ustedes, planar, una cosa es planar, la otra es, también se puede hacer tomográfica, no olvidarse. Y acá sí ya me da otros parámetros, me da unos parámetros de lo que son las pruebas paramétricas, ¿no? Paramétricas, como ustedes, su nombre ha vuelto a tomar nuevamente vigencia con esto de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial también está utilizando mucho las pruebas paramétricas. Paramétricas significa que son pruebas semi-cuantitativas, siguen siendo todavía más cualitativo que cuantitativa, por eso es paramétrica. Entonces, por la distribución que tiene los píxeles, de acuerdo a los colores, como ven ustedes, caliente, tanto en sístole como en diástole, puedo también ver, ¿no? Eh, funciones, por ejemplo, de lo que es no solamente en lo que es cardiopatía isquémica, ¿no? O también infarto agudo miocárdico, sino también puede haber trastorno de conducción, porque, por ejemplo, tanto los parámetros tanto de lo que es de enfase o amplitud, ¿no? Puedo ver justamente los tiempos de sístole, los tiempos de diástole, de acuerdo con ustedes a estos picos o también con los diferentes colores. Pero también me agrega, como ustedes ahí ven, miren la curva de actividad del ventrículo izquierdo, ¿no? Perfectamente, sino que también me da parámetros, como les comentaba, de función, ¿no? Por ejemplo, acá me calcula la fracción de eyección, ¿no? Inclusive los volúmenes ventriculares perfectamente. Y con los colores, como ustedes puedo ver también, no solamente en la contractibilidad en sístole, sino también en diástole. Otra cosa importante de estas pruebas que son altamente reproducibles, es una de sus grandes ventajas, ¿no? Comparada como por ejemplo con la eco, ¿no? Estas pruebas de medicina nuclear que les estoy mencionando, desde el GATE o el MPI, como ven ustedes, son muy reproducibles, ¿no? O sea, el hecho de que cualquier operador, ¿no? Hay una correlación tanto intraoperador como también tiene que ver entre interoperador. Una cosa es intra del mismo protocolo, el mismo software, y otra cosa es interobservador. Entonces, son ampliamente reproducibles intra e interobservador. Ahí tienen justamente cómo puedo ya ver lo que les mencionaba, los colores, ¿no? En colores los más calientes. Miren, este es, por ejemplo, en lo que es la conducción ventricular, ¿no? Sincronismo de la contracción ventricular, ¿no? Por eso que no es tanto en sístole como en diástole, como en ustedes. Y por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, hay una sincronía en un paciente, por ejemplo, que ha hecho un infarto en la cara anterior. Observen, miren ya el pico es muy diferente para poder ver justamente en lo que se conoce el onset, no onset como el orto en la salida del sol, algo así parecido, ¿no? Y me determina, como ustedes ven, en grados, ¿no? Generalmente debe concentrarse esto en 180 grados, pero generalmente la concentración debe ser un aproximado entre 20 y 30 grados. Si ustedes se dan cuenta, por acá está muy disperso, por eso que hay una desincronía. Y también la cardiología nuclear ha dado pues, un avance en los que es estudios de inervación miocárdica, ¿no? Que por ahora pues sigue siendo la única modalidad técnica de imagen, ¿no? Con alta sensibilidad, y esto en pacientes que tienen sobre todo en insuficiencia cardíaca congestiva. No olvidarse que tiene que ver en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Si ustedes recuerdan, tiene que ver mucho la inervación simpática, ¿no? Adrenérgica, ¿no? Beta adrenérgica. Por eso que utilizamos nosotros un análogo, ¿no? De la noradrenalina, que como ustedes, o de la norepinefrina, que es la metaiodobencilguanidina, porque la guanidina básicamente es un análogo de la epinefrina o la adrenalina.
Pero ¿por qué el metayodo? Porque vamos a ver que tiene por su estabilidad para poder ser marcado con el iodo 123, ¿no? Vamos a ver que utilizamos dos parámetros, que uno es la tasa de lavado, ¿no? El washout que tiene la metallobensilguanida en las terminaciones, ¿no? De la inervación beta adrenérgica, ¿no? Ahí en en las células del miocardio, y la otra es la relación de la captación del miocardio y el miastino. Entonces uno básicamente puede, como ven ustedes, ¿no? El gran daño que tiene este paciente, no solamente en la cara septal, la cara inferior, ¿no? Siempre uno lo valora, acá también ustedes pueden poder ubicarse. Miren el daño que tiene, ¿no? También hay un aumento del del ventrículo izquierdo y una cardiomegalia, pero después miren cuando el paciente ya recibe tratamiento, la mejoría pues muy significativa, ¿no? Esa es una de sus grandes ventajas de esta prueba, que como todavía lamentablemente no contamos nosotros en nuestro país. Y en caso de las pruebas de multimodalidad, ¿no? Una de sus grandes utilidades que tiene pues son en primer lugar el SPECT, que ya me mejora el diagnóstico, como usted decía, la representación ya tridimensional, gran aporte de la angiografía por la CT, ¿no? Sus cualidades de la tomografía, no se olviden su resolución, el hecho que me despliega en diferentes cortes, ¿no? Que también me aporta, como vamos a ver en el tema de las unidades Aganston, midiendo los scores de calcio, me hace también un mejor riesgo de ratificación, como ya les dije, sobre todo los que ahí, vuelvo a repetir, mejor se benefician de riesgo intermedio, suficiente midiendo las unidades Aganston. Y esa es la razón por qué hago una mejor planificación. Por ejemplo, miren, esto es un caso muy interesante, ¿no? ¿Cómo puedo medir yo el score de calcio coronario? Como ven ustedes, el calcio coronario, que a pesar de este paciente que se alocaba un stent en la circunfleja, ¿no? En la arteria circunfleja, ha vuelto, como ustedes ven, a obstruirse, ¿no? Entonces, y esto, la gran ventaja, por eso que se vuelve mucho más específica, porque la CT me da parámetros ya morfológicos anatómicos. El gran problema nuestra prueba, que es más funcional, no, muchas veces no podríamos nosotros, porque no se olviden que algunas de las arterias también irrigan otras caras, y ya como es mucho más específica, como ven ustedes acá, por ejemplo, la isquemia, que es muy evidente, ¿no? Es una isquemia severa del hecho que está obstruyendo pues la cara lateral, no se olviden que lo irriga la circunfleja izquierda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hago una CT, una angiografía que, como ustedes saben, no es invasiva, ¿no? Sigue siendo obvio la prueba del cateterismo cardíaco, el gold estándar, la prueba de oro, pero el gran problema es que es una prueba, pues, completamente invasiva. Observen esto, por ejemplo, la anterior, es la uno, si ustedes se dan cuenta, hay una estenosis, no solamente eso, también de la descendente anterior, que no se olviden que irriga, pues, la cara anterior y la cara septal. Por eso que ven ustedes hay una isquemia, ¿no? Que lo podemos ver perfectamente en el estrés, en la fase de estrés. Y corrobora, como usted decía, con la prueba de oro, que es el cateterismo, la angiografía, pues, intervencionista. De la misma manera, se cuenta ya también con el PET-CT. Nosotros hemos hecho algunos estudios muy puntuales de ciertos pacientes, lamentablemente esto se hace conjuntamente con para valorar la perfusión, que es el Rubí 82, pero en casos, como vuelvo a repetir, muy particulares lo hemos hecho, me mejora la exactitud diagnóstica, igualmente el riesgo de ratificación, y también por el lado de la CT, que puede darme una información morfológica, anatómica. Entonces acá, por ejemplo, miren, no solamente la PET-CT es útil para lo que es en la enfermedad coronaria crónica, sino también, como ven ustedes, para patología infecciosa. Por ejemplo, miren acá, el paciente tiene una prótesis a nivel de la aorta, ¿no? Ahí tienen, miren ustedes, de la válvula aórtica, y si ustedes se dan cuenta, hay algunas áreas que tiene actividad metabólica, ¿no? Que confirma, pues, de una endocarditis infecciosa.
Y por último, lo que respecta pues las técnicas de multimodalidad, ¿no? La P-resonancia también se ha establecido, ¿no? Todavía no contamos nosotros en nuestro país, hay algunos casos pues de México, por ejemplo Brasil, que ya tienen P-resonancia, y ya me puede diferenciar la cardiopatía isquémica de la no isquémica, ¿no? Una gran desventaja que tiene, pues como ustedes saben, la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética es excelente no solamente para casos de cardiopatía hipertrófica, sino también cardiopatía dilatada y también la restrictiva, como por ejemplo la amiloidosis, por ejemplo, que también está en boga. Y en este caso, pues, por el lado de la resonancia magnética, ¿no? Utilizando la sustancia contraste, esta sustancia paramagnética, como caso del gadolinio, puede darnos una información, por no decir si hoy por hoy pues, es la prueba de oro, la resonancia para lo que es la vía miocárdica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la cara anterior, en el caso de la PET, si ustedes se dan cuenta, hay una disminución de acá ustedes ven de la captación, ¿no? De la cara anterior, ¿no? Algo de la, pero si ustedes se dan cuenta, en la resonancia magnética tiene realce, ¿no? La cara anterior de la gaulina, ¿no? Por eso que es, en este caso, me valora mucho mejor la enfermedad. Por eso que es valioso para lo que es la viabilidad del miocardio. Significa que todavía sigue siendo viable, ¿no? El miocardio, en este caso, en esa cara. Y por eso, como les comentaba también, es muy útil en las cardiomiopatías de tipo infiltrativas, como el caso de la amiloidosis. Hasta ahí todo lo que es la cardiología nuclear. Y vamos a ver un poco de lo que respecta a la utilidad que tiene o las aplicaciones clínicas de la medicina nuclear en el sistema respiratorio, ¿no? Históricamente, no se olviden, pues, hace unos, yo diría, 15 años, desde ya cuando la CT, pues, se convierte en una prueba mucho más disponible, mejora su resolución, ¿no? Los tiempos también de adquisición ha sido valiosísimo de la tomografía. Por eso que la prueba de oro, como vamos a ver en una de las patologías donde tenía mucha vigencia la medicina nuclear, que era en la enfermedad pues, de lo que es el tromboembolismo agudo, ¿no? Pulmonar agudo, ¿no? Donde realmente, yo recuerdo hace unos 15, 20 años, la solicitud por los médicos clínicos era pues muy, digamos, todos los días. Esto pues se ha reducido más la solicitud de exámenes hoy por hoy es básicamente para lo que es la valoración positiva, para lo que es valoración preoperatoria, ¿no? Para pacientes que van a pasar, son candidatos a un tipo de cirugía, en este caso cirugía de tórax. Entonces vamos a ir viendo la utilidad. Primero vamos a revisar siempre nuestros radiofármacos que nosotros utilizamos, ¿no? Para lo que es la perfusión pulmonar. También somos muy útiles no solamente para la perfusión pulmonar, sino también la ventilación, ¿no? Lamentablemente en caso de la ventilación no hemos crecido por las limitaciones de estos radiofármacos, que como ustedes saben son gases, ¿no? Pero igual, depende de un futuro contar, por ejemplo, el Technegas, que ya también fue aprobado por la FDA el año pasado, ¿no? Y ya podamos contar pues con este trazador para valoración de la ventilación. Caso ya de la perfusión pulmonar, el que más utilizamos pues el macro de albumina marcado con el tecnicio 99 metestable. La microsfera, yo nunca lo he utilizado, en la que sí he utilizado muchos años es el macroalbúmen, ¿no? Básicamente, como ustedes ven, la perfusión siempre van más bien ramificándose, pues, los vasos, las arterias, ¿no? De calibre mayor a calibre menor, ¿no? Y básicamente el mecanismo de acción de este reotrazador es que me produce una microembolización a nivel arteriocapilar, como ustedes ven, es igual, el flujo sanguíneo, como ustedes ven, este trazador es proporcional, ¿no? El flujo es regional, ¿no? De toda la arteria. Y básicamente, pues, me hace una microembolización del 1 o 2% del sistema arteriocapilar. La administración se realiza en vía endovenosa, ¿no? Y observen el tamaño de estas partículas, no pueden ser mayores de 40 micrómetros, ¿no? Porque pueden también
si fuesen de mayor tamaño, podrían producir también un trombo, ¿no? Y puede ser también fatal para el paciente. Para buena suerte, hasta la fecha no hemos tenido ningún problema. Entonces, ¿qué indicaciones cuando uno hace, pues, más que indicaciones, disculpen, precauciones que debe tener cuando uno hace este tipo de prueba, ¿no? De perfusión pulmonar, ¿no? Evaluar siempre pacientes que tienen pobre función respiratoria, ¿no? Ahí uno debe reducir la dosis, ¿no? Hacer los estudios mucho más rápido, o pacientes, por ejemplo, que tienen también hipertensión arterial grave, o los mismos pacientes pediátricos, ¿no? Una de las indicaciones, por ejemplo, en pacientes pediátricos que no le he considerado porque forma parte también de lo que es la medicina nuclear pediátrica, es en patología congénita, por ejemplo, en caso de pacientes que tienen hipoplasia pulmonar o agenesia, por ejemplo, ¿no? Algunos puede estar muy bien indicado, ¿no? En los mismos cortocircuitos, sobre todo los cortocircuitos de derecha e izquierda, y en pacientes que tienen, hay que tener bastante cuidado, que han sido ya neumonectomizados, ¿no? Y en caso de la ventilación, el reofármaco ideal puede ser el xenón 133, que es un gas, no es un gas inerte, ¿no? Hay que tener todo un circuito, ¿no? En la parte logística acá es muy delicada, ¿no? También nos contamos, pero este es el reatrasador ideal porque me valora todas las fases de la ventilación, ¿no? El washing, la fase de equilibrio y la fase del washout, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, va hasta los alveolos, por evitar las tres fases, ¿no? El washing, la fase de equilibrio y el washout, ¿no? Y hay que hacer pues la inhalación de este gas, muchas veces hay que, previo a esto hay que hacer la espirometría, ¿no? Como ustedes saben, es una prueba funcional que sí cuentan los hospitales. Y lamentablemente este hay que hacer un circuito cerrado por el hecho que el gas no puede salir al medio ambiente, así de fácil. Entonces ahí los tres, algunos de los trazadores que se utiliza para la prueba de ventilación. El gran problema como que se tiene con estos radiofármacos, pues el costo, ¿no? Por ejemplo, el caso del Krypton 81, ¿no? El xenón. Pero el ideal, como vuelvo a repetir, es el xenón, ¿no? Esta es son las imágenes de una gamografía de perfusión normal, como ustedes lo hay que hacer mínimo, ¿no? Dependiendo de la habilidad también quién va a hacer la interpretación de las imágenes, pero por lo menos, por lo menos se sugieren unas 6 proyecciones, ¿no? Las ideales son las únicas posteriores, y como ven ustedes, pues la biodistribución que debe tener, ¿no? El retrotrasor debe ser lo más uniforme posible, ¿no? Como ustedes ven. Y caso también de la ventilación, para ver, por ejemplo, el washing, cómo se va incorporando, el trazador, observen, ¿no? Hasta, es obvio que estos son minutos, ¿no? Y pasado ya los 6 7 minutos, nuevamente viene washout, como ven ustedes, miren cómo, y las adquisiciones acá sí tienen que ser lo más rápido posible, ¿no? Se programa idealmente hacer primero, si es que se cuenta para hacer los estudios de ventilación, iniciar con los estudios de ventilación y luego esperar un determinado tiempo para la ventilación. Pero esto le hemos ido abreviando conforme ha ido con la experiencia también de los médicos que interpretan las imágenes, ¿no? De hacer solamente pues los estudios de perfusión, ahí es lo que se conocen los parámetros para poder hacer una información, una valoración ideal, ¿no? Y también ustedes las aplicaciones clínicas, la más importante, hoy por hoy, pues son dos, ¿no? La del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Sobre todo agudo, ¿no? Puede ser también para la crónica, pero obvio que nos ha superado ya mucho la tomografía computada. Al final vamos a ver un caso, ¿no? Específico, ¿no? De la utilidad que también tiene la gamografía de perfusión pulmonar. Y otra de las indicaciones que sigue teniendo mucha vigencia, por el hecho que también se ha incorporado el SPECT, ¿no? No solamente para la ablación funcional preparatoria, sino también para el tromboembolismo pulmonar, seguimos haciendo. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en caso del enfisema, por ejemplo, ¿no? Como es una prueba funcional, me da mejor pronóstico, ¿no? Respecto, por ejemplo, como la prueba de oro para el EPOC también desde el punto de vista de imagen sigue siendo, es la tomo, ¿no? Su clasificación, las 3 tipos de clasificaciones de enfisema. La otra indicación es la hipertensión pulmonar arterial como indicación muy puntual, ¿no? Ampliamente comunicada superada por la tomografía. Y también en el síndrome
hepatopulmonar lo hacía mucho, estudió cuando trabajaba en el Almenara, ¿no? En caso de pacientes que van a ser sometidos o han sido hecho un trasplante pues, hepático, ¿no? En caso del tromboembolismo pulmonar, ¿no? La forma de hacer la interpretación de las imágenes empezó desde los primeros estudios, ¿no? En la década de los 80, ¿no? De cómo uno debe interpretar. Y más o menos llegaba hasta un 20-30% los indeterminados, por el hecho por eso que se consolida, ¿no? En la década de los 90, el primer lustro, con los primeros estudios de cómo podía uno interpretar con el PIOPE. PIOPE significa de prospective, ¿no? De estudio prospectivo, se hace en más eh, no recuerdo la cantidad de centros a nivel mundial, ¿no? Y se consolidó en varias categorías, de gran problema de tener varias categorías que no se podía no hacer un consolidado, por eso que la tasa también o el porcentaje de reportes indeterminados, o sea, que eran inconclusos, era alto. Pero la gran aporte que tuvo este estudio que introduce la evaluación preclínica. No se olviden que para hacer una buena evaluación de tromboembolismo pulmonar es clínico, utilizando los criterios de Wells, ¿no? ¿No? Que hace un estudio pre, preclínico, ¿no? Si es que tiene paciente alta probabilidad de dándoles puntaje, ¿no? El que más proporciona puntaje, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, por ejemplo, ¿no? O ser paciente, por ejemplo, oncológico, ¿no? Te da un punto. Entonces va sumando, ¿no? Inclusive ahora hay criterios de Wells que son abreviados y me da una evaluación, ¿no? Clínica de alta probabilidad de hacer embolismo pulmonar. Entonces, si esto yo voy con esa categorización, ¿no? De que este paciente tiene alta probabilidad de embolismo pulmonar, mi interpretación va a ser mucho más fácil, ¿no? Después salieron el PIOP2, donde introduce ya la CT, y el PIOP3, donde también se introduce pues, la resonancia magnética. Pero la que actualmente yo lo utilizo mucho para hacer la interpretación es la intervención trinaria, que utilizo mucho la clínica, pero no solamente la clínica, sino también el dímero de, ¿no? Mi clínica, el dímero de mis imágenes, por ahí también, obvio, a todos los pacientes se le realiza una radiografía de tórax, y la radiografía de tórax yo puedo también para mejorar mi especificidad, porque el gran problema no se olviden que la resolución, como vieron de las imágenes, pues no es como de la tomografía computada. Por eso que con mi interpretación veterinaria, no de la clínica, el dímero D, porque si mi dímero D es negativo, y esto ya lo he visto, realmente los estudios pues son normales. O también si mi estudio de perfusión pulmonar es normal, por eso tiene un alto valor predictivo positivo, negativo en el caso de la gamografía de perfusión pulmonar. Y también ya hemos introducido pues el SPECT-CT. Entonces ahí tienen ustedes, miren un típico caso de un tromboembolismo pulmonar múltiple, los defectos de perfusión que pueden ser desde segmentarios hasta subsegmentarios, como ustedes, la gran ventaja ahora de la CT que me puede valorar, ¿no? Con sus defectos, puede llenado en arterias que son ya subsegmentarias, es su gran ventaja. Acá lo que puedo ver por el gran problema de la resolución que tiene también la medicina nuclear, que puedo ver defectos segmentarios o puedo ver máximo defectos subsegmentarios, pero ya mucho más pequeños, ¿no? Entonces, las clásicas imágenes que son de forma de cuña, como ustedes ven siempre, la base dirigida hacia, ¿no? Hacia afuera, y el lápiz dirigido dirigido hacia a los cilios, ¿no? Entonces, estos defectos son muy típicos y, como siempre les dije, las 6 proyecciones que son muy útiles. Y la clave para hacer la interpretación de las imágenes, si yo tengo un estudio de ventilación normal y encuentro tus hallazgos, definitivamente la probabilidad es muy, muy alta de embolismo pulmonar. A diferencia que si mis defectos de perfusión coinciden con los defectos que encuentro yo en la ventilación, definitivamente viene el problema de las inequívocas. Por eso que entra a tallar el SPECT-CT que ven ustedes acá, ¿no? Muy importante el SPECT-CT, como ven ustedes acá, el gran defecto que ven ustedes. Pero miren este defecto, ¿no? Muchas veces son problemas, no tiene la forma de cuña que con ustedes, el tema que muchos de estos hallazgos son por patología, como ven ustedes, no en este caso por problemas de infeccioso, como estas consolidaciones que ustedes ven. También se ha podido hacer
¿no? Cálculos, ¿no? Con ustedes ya los nuevos software vienen para el tema de la segmentación, que como ustedes tanto para el pulmón derecho como el pulmón izquierdo me segmenta mucho mejor, yo puedo hacer los diagnósticos como ustedes ven mucho más específicos de qué segmento yo tengo ese defecto de perfusión, como ven ustedes acá, ¿no? Entonces, y como este estudio, los defectos son múltiplos y que es categórico de un embolismo pulmonar. Igual acá también, acá les he puesto un algoritmo diagnóstico, el que más actualmente lo estamos utilizando, ¿no? Que es muy útil, ¿no? El gran problema, no se olviden que si bien es cierto, ya les mencioné, la prueba actualmente gol estándar para el diagnóstico de trombolismo pulmonar es la angio-CT, tiene que ser, no se olviden la angio-CT. Y el problema del angio-CT puede que no podemos hacer en pacientes que que tienen diagnóstico de insuficiencia renal o sospechan de repente, por eso siempre se solicita una prueba de creatinina o también que tienen hipersensibilidad al contraste. Por eso ustedes se dan cuenta, yo siempre empiezo, si este paciente o es candidato que tenga ya insuficiencia renal o sospecha o creatinina que tenga valores pues, de insuficiencia renal, ¿no? O que tengan hipersensibilidad al contraste, les puedo hacer este estudio que como ustedes ven, que la tomografía no está normal en esta ventana pues, de pulmonar. Entonces, le hago el estudio, mira, only significa solo de perfusión planar, o sea, estudios planares, ¿no? Estos son los planares, regreso nuevamente, estos son estudios planares, y estos ya son de cortes tomográficos, acá esto es un corte axial, ¿no? Igual acá. Y si ustedes se dan cuenta, es normal, excluyo yo definitivamente, por eso mi valor predictivo negativo del estudio de perfusión pulmonar es muy alto, pero si sale anormal ya puedo practicarle, como ven ustedes, un SPECT, ¿no? Miren ahí, si me sale el diagnóstico de embolismo, obvio que tengo que, en caso, por ejemplo, fue muy útil esto para pacientes en nuestra era que tuvimos de COVID, ¿no? La otra indicación del estudio de perfusión pulmonar es para la evaluación funcional preoperatoria. Esto lo hago con mucha frecuencia yo en el instituto, ¿no? Pues, como ustedes saben, hay pacientes que tienen neoplasias que median mucho la función pulmonar, ¿no? Y nosotros hacemos una prueba, ¿no? Cuantitativa, que es sencilla, ¿no? Una valoración tanto del pulmón derecho como el pulmón izquierdo, ¿no? Lo segmentamos con ustedes en tres, ¿no? El lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, el porcentaje, ¿no? Y de acuerdo a esto, ¿no? Aplicando una fórmula, que no es difícil, ¿no? Utilizando en esta fórmula tengo que tener la función, ¿no? En expiración del primer minuto, ¿no? Medida obvio por espirometría, ¿no? La otra indicación es en la hipertensión pulmonar, ¿no? Ahí le vamos en una de las casos clínicos, esto lo vamos a ampliarlo, pero generalmente vemos acá el famoso patrón de reverse mismatch en BQ, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en la hipertensión pulmonar vamos a ver que la captación es mucho mayor a nivel de los vértices o los segmentos apicales, ¿no? Respecto, pues, a la base, como ustedes saben, generalmente pues mucho mayor a nivel de la base. Si ustedes se dan cuenta, miren, estos son los estudios de ventilación, ¿no? Está normal, pero sin embargo, como ustedes ven en el estudio de perfusión, hay defectos, ¿no? No son segmentarios, sino son ya no segmentarios. Es una de la forma como uno debe ser la descripción de los hallazgos, ¿no? Y como ven ustedes, los ápices no tienen mayor esta relación, como le dije, de los ápices respecto a los segmentos apicales, respecto a la base, como ven ustedes acá, que tienen una menor perfusión. Y la otra indicación es en el síndrome hepatopulmonar, como ya les mencioné, en caso de pacientes cirróticos o que tienen hipertensión portal, que a la larga desarrollan pues, dilatación vascular intrapulmonar, es mucho más sensible que la ecocardiografía con contraste, ¿no? Y mm, la indicación básicamente es cuando hay síndrome hepatopulmonar de moderado a severo. Entonces, normalmente este retrotrasador
se administra, cuando se administra por vía endovenosa, ¿no? Su biodistribución, si ustedes se dan cuenta, idealmente más del 99 punto y pico debe ser en los pulmones, ¿no? Normalmente. Pero cuando hay esta patología, vemos que hay captación, como ustedes ven, a nivel cerebral, ¿no? También pues, vamos a ver mucha captación a nivel, pues, de eliminación renal. Entonces acá nosotros lo que hacemos es cuantificamos, ¿no? La captación a nivel cerebral, ¿no? Y con ustedes mediante las cuentas. Y generalmente medimos el famoso, calculamos, disculpen, el famoso índice del shunt, porque hay un shunt, ¿no? Por el mismo aumento de la presión. Y si ustedes se dan cuenta, este es 27,47, como ven ustedes, ¿no? Por la alta captación que ven ustedes a nivel cerebral. Normalmente este índice, ¿no? Debe ser menor del 5%. Entonces ahí positivo. Entonces vamos a pasar a los casos clínicos y bueno, después ya eh, el doctor Jimmy Banea moderará para algunas preguntas, ¿no? Por el chat o de repente él tenga algunas preguntas o dudas. Entonces vamos a ver primero tres casos clínicos de casos de cardiología nuclear. El primero, paciente de 61 años, ¿no? Tiene antecedentes de tabaquismo, ¿no? Que acude a urgencias por dolor precordial prolongado en reposo de 2 horas. De evolución, ¿no? Se realiza tres determinaciones del CKMB, ¿no? Esta enzima cardíaca. Y también, si ustedes se dan cuenta, de la troponina, ¿no? Y practicada durante las primeras 8 horas de su estancia en urgencias, estas fueron definitivamente negativas. Entonces ahí es donde la prueba de perfusión miocárdica en angor, en angina, tiene que ser antes, idealmente, las primeras horas, donde tiene mayor sensibilidad entre las 2, 4 primeras horas. Apenas si ustedes se dan cuenta, ya ha pasado 8 horas, ¿no? Entonces, una de las características que a ustedes se le practica, pues, el EKG basal a este paciente, y en las diferentes derivadas, pues, no observamos ninguna depresión, un infra o supradesnivel, ¿no? Del segmento ST, que también pasa, pues, la prueba, en este caso, del EKG negativa. Entonces, por eso que se le hace al paciente la prueba de perfusión miocárdica intradolor, tiene que ser. Acá no se le hace al paciente, obvio, la prueba de estrés o la prueba farmacológica, o si no, termina complicando el paciente. En el mismo Angor, como les mencionaba, hacia las primeras 4 horas de manera ideal. Entonces, se administra el paciente por vía endovenosa, este trazador, e inmediatamente pues hacemos la adquisición, como ya hemos visto, ¿no? Esperamos 30, 45 minutos, ¿no? Y valoramos, si ustedes se dan cuenta, este paciente siempre uno para poder hacer la interpretación de las imágenes tiene que ver dos cortes. Acá si ustedes se dan cuenta, este es el eje corto, ¿no? Este es el eje vertical largo, este es el eje horizontal largo. Si ustedes se dan cuenta, en la cara inferior hay una disminución de la captación o de la perfusión, hay un defecto de perfusión. Acá no puedo hoy comparar con la fase de reposo, la fase de estrés, para poder ver si es un patrón de isquemia, si es un patrón de infarto, un patrón paradójico, un patrón normal. En este caso, lo único que valoramos es ver si hay una isquemia, que con ustedes, si hay una isquemia, es una isquemia inclusive moderada, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión, nos ven que la cara inferior lo irriga, pues, la coronaria derecha. Pero lo importante de este estudio, como ella le dice, que nos puede dar también información de la función ventricular, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay hipocinesia, no ya sea leve, moderada o severa, no hay disquinesia, está normal. Inclusive su función ventricular, los volúmenes ventriculares, tanto en sístole como en diástole, si ustedes se dan cuenta, están normales. Su fracción de eyección, si bien es cierto, está, digamos, no lo ideal, pero se mantiene en 54%, no está menos del 50% para considerarlo. Y también su curva de volumen está dentro de la normal. Entonces, pero como conclusión, también le puedo hacer valorar el engrosamiento miocárdico, que es otro parámetro que también me evalúa. Si ustedes se dan cuenta, la cara inferior, desde el ápex, no hasta la base, me va valorando. No se olviden que siempre es del ápex a la base los cortes, ¿no? Los cortes coronales, que es como si fuese una bonita. Y si ustedes se dan cuenta, miren, el engrosamiento de la cara inferior definitivamente está moderado. Entonces, por eso que concluimos que este es una isquemia, ¿no? Moderada de la cara inferior.
El caso clínico número 2 es un paciente de 75 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, ¿no? Consulta, miren, por palpitaciones, ¿ya? Y angina de esfuerzo, que este es un paciente que tiene toda la clínica, pues, de isquemia, ¿no? Sigue tratamiento con digoxina, ¿no? Lo más probable es que también tenga ya, diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? También está con furosemida, captopril y propanolol, también está con beta bloqueadores, ¿no? También con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Si a este paciente sí es candidato de hacer la prueba de esfuerzo, se le hizo la prueba en estrés, la ergométrica, no en bicicleta como vieron, ergométrica, ¿no? La duración de 4 minutos. Y el consumo de oxígeno, si ustedes se dan cuenta, este paciente pues llegó a los 4,3 metros. Los metros son los equivalentes metabólicos, ¿no? Como le dije, me valora pues en porcentaje, no en METs, el consumo de oxígeno que tiene. Por eso al paciente se le hace que una prueba inotrópica, ¿no? Es una prueba, se le considera para incrementar pues la tonalidad del músculo, ¿no? Y esto hace pues que el consumo de oxígeno a nivel también de coronario del corazón se incremente y esa es la razón por qué aumenta la isquemia, no sé, que hay alguna estenosis, alguna obstrucción. Miren, solamente llegó a 105 latidos por minuto de la edad, como ya le dije, que llega el paciente al 85%. Si bien es cierto, su presión sistola máxima llegó hasta 180 miligramos por minuto, que es muy buena, y finalizó, la gran mayoría de pacientes finalizan con disnea alterada, ¿no? Y algunas alteraciones del EKG, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta ya mirando pues en las diferentes derivadas, ven ustedes definitivamente que hay un descenso muy importante, por ejemplo, en la derivada 3 por ejemplo, miren, ¿no? Y que es muy pronunciado, igual también tanto en B3, B4, ¿no? Que es categórico, como ustedes saben, en esas derivadas uno siempre busca, ¿no? La cara pues, anterior, como ustedes, y llegamos a la conclusión, también hay una ligera cardiomegalia por la misma insuficiencia cardíaca, no hay dilatación isquémica transitoria, ¿no? También eso uno lo puede medir con parámetros, ¿no? Obviamente se considera más de 1,2 la dilatación. No hay, por ejemplo, tampoco captación del ventrículo derecho, que son parámetros de mal pronóstico. Lo único que observamos con ustedes es el defecto, porque no se olviden, esto es en la fase de estrés, ¿no? Lo de arriba, de estrés, de reposo. Y como ven ustedes, la cara anterior que tiene, ¿no? Reperfusión, o sea, vuelve, ¿no? Reversible, no es fijo, no es un defecto reversible. Cuando es fijo es un infarto, cuando es un defecto reversible es una isquemia. Y es una isquemia, pues, como ustedes hay que ver siempre, los dos cortes, acá está en anterior, acá también anterior. Confirmamos, pues, que es una isquemia moderada, pues, de la cara anterior. También le hacemos nosotros las pruebas de función ventricular, tanto la contractibilidad que está normal, ¿no? Igualmente, miren, la función ventricular de los volúmenes ventriculares están dentro de los parámetros normales y también la fracción y la curva de volumen. Y lo único que sí, lo que está alterado es la cara anterior que con ustedes, el engrosamiento, pues, es con ustedes de grado moderado. El caso clínico número 3 paciente de 29 años, ¿no? Ya miren, igualmente este factor de lo que es como factor de riesgo, que es fumador de 2 paquetes diarios, ¿no? Ingresa por disnea de reposo y es diagnosticado, miren, una miocardiopatía dilatada por ecocardiograma. Una vez que es compensado con diuréticos, captopril, carvedilol, ¿no? Se indica la prueba de perfusión miocardia en esfuerzo, ¿no? Con la finalidad de descartar una enfermedad coronaria, ¿no? De origen de una miocardiopatía, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo arroja los siguientes valores, ¿no? Si ustedes recuerdan, el anterior paciente 4 minutos, este por lo menos llegó a 5 minutos, un poco mejoró los METs, 4 METs, miren, llegó solamente al 60%, no aumentó la frecuencia cardíaca, que es un mal pronóstico esto, significa que el corazón, no, aparte también la taquicardización, y muchos de los pacientes terminan como ustedes con disnea, ¿no? Entonces, igual, si ustedes revisan, la prueba de KG, pues no arroja hallazgos de una isquemia, y lo que vamos a llegar a la conclusión de que este paciente, como ustedes ven, miren el corazón, está muy dilatado, ¿no? La dilatación es muy significativa,
y básicamente pues descartamos que este paciente tenga una isquemia coronaria. Pero miren los parámetros de función, ¿no? Miren la cinesia y la disinesia, sobre todo de la cara inferior. Miren este corazón, es muy diferente, ¿no? A una representación tridimensional. Miren este corazón de tamaño normal, este corazón puede tener una cardiomegalia, ¿no? Igual la cinesia, sobre todo la disinesia y la cinesia, pues la cara anterior, como observen su fracción de eyección, 24%, ¿no? O sea, es un mal parámetro, ¿no? Para hacer pronóstico malo. Y observen sus volúmenes tanto en diástole como en sístole, ¿no? Ventriculares, ¿no? Definitivamente sus valores están muy, muy, muy elevados. Igual su curva de volumen, si ustedes se dan cuenta, tanto en fase de sístole como en caso del llenado, ¿no? Definitivamente, pues, con parámetros de severidad. Igual, ¿no? El engrosamiento, ¿no? Como ustedes, si bien es cierto, no hay signos de isquemia severa, ¿no? Más es por la cardiomegalia. Y en el caso clínico número 4, que es de sistema respiratorio, ¿no? Para ya terminar, ¿no? Estamos exactamente en el tiempo, ¿no? Para las preguntas. Que este es un paciente varón de 47 años con antecedente de embolismo pulmonar. Miren, el paciente tiene este antecedente de embolismo pulmonar, ¿no? Actualmente presenta disnea de esfuerzo progresivo y edema de los miembros de las extremidades inferiores. Entonces estoy del lado para el compromiso del lado derecho, ¿no? Estamos hablando del ventrículo derecho más que el izquierdo. Entonces, el hecho que haya tenido antecedente de embolismo pulmonar, no se olviden que los signos y lo hace la sospecha pues, de una enfermedad, de una hipertensión pulmonar, ¿no? Arterial. Entonces, no se olviden que, si no es cierto, la etiología primaria sigue siendo desconocida, ¿no? El factor secundario lo más frecuente, no se olviden, es el embolismo pulmonar crónico, justamente ahí donde radica. En la radiografía de tórax, nuestra radiografía de tórax postero-anterior, ¿no? Lo que vamos siempre a ver la hipertensión pulmonar, las flechas me están señalando, miren los hilos, ¿no? Están aumentados, ¿no? En su volumen, que realmente estos son por las mismas arterias pulmonares, ¿no? Y otros, lo que vemos, el espasmo arterial periférico, ¿no? El famoso pruning también, el hecho de que cerca a los hilos. Y la idea es, pues, miren, hacerla casi es muy útil la prueba, pues, de perfusión pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, miren, esta es la prueba de ventilación, ¿no? Hay algunas áreas de una disminución, pero es leve. Pero en la prueba con ustedes de perfusión, igual como le dije, me evalúan las tres fases, ¿no? La fase de washing, ¿no? La fase de equilibrio, acá está, miren el wash up. Pero como ven ustedes, miren el gran daño, la secuela que ha podido dejar el embolismo pulmonar, que es un embolismo pulmonar crónico, la gran cantidad de defectos de perfusión, ¿no? Severos, ¿no? Que le hace el hecho que a la larga, ¿no? El paciente haya llegado a esta complicación de una hipertensión pulmonar causada por, ahí donde les hablaba, la importancia que tiene esta prueba de perfusión pulmonar para ver la severidad. No nos olviden el diagnóstico de hipertensión pulmonar, hay que hacer las mediciones de la arteria pulmonar principal, si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Inclusive me produce esta convexidad, ¿no? Generada, porque no se olviden, si ustedes miden normalmente a este nivel la arteria pulmonar con la aorta, está en una fase arterial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no deben tener el mismo edad, una fase arterial muy precoz, porque ustedes acá están viendo la arteria pulmonar, ¿no? Y todavía la aorta recién va a llegar a los pulmones para que vuelva a la aorta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y miren, y lo que les hablaba del famoso pruning, miren los vasos que están disminuidos, pues su calibre, pruning, poda también le llamamos a algunos actores, y el espasmo de los vasos periféricos, ¿no? Y acá justamente lo que les veía, miren, el ventrículo derecho, porque como les digo, es mucho más del lado derecho, observen cómo está dilatado. Esto me produce, como ustedes, una convexidad del septum interventricular o una disminución, como ustedes ven, del volumen del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que les hablaba, que de los vasos, ¿no? El famoso pruning, ¿no? Que al final me da a nivel periférico, ¿no? Una disminución de la vascularización.
Puedo utilizar ahora también en la adquisición dual, que está de moda ahora en tomografía, ¿no? Utilizando pues el kilovoltaje, ¿no? Para hacer, como ven ustedes, por colores, también en la severidad, como ustedes ven, por tonalidades. El color negro que ustedes ven serían pues los defectos de perfusión, que como ustedes ven es de mayor severidad en el lado derecho, ¿no? Entonces también está la adquisición dual por tomografía. Igual que la resonancia magnética me permite una mejor valoración de cuantitativa, midiendo, como ven ustedes, siempre es el mismo paciente, ¿no? Como se olviden, miren, por ejemplo, el ventrículo derecho, lo dilatado, ¿no? A expensas por el ventrículo izquierdo. Pero el gol estándar, como es, no se olviden, es la arteriografía, ¿no? Se mide, como ustedes, ¿no? Con un catéter Swan se inyecta la sustancia de contraste, y esto es lo que les hablaba del pruning, la poda, miren, de la disminución del calibre, ¿no? De los vasos, ¿no? Miren, ahí está la flecha que me señalan, que también se podría ver acá en las imágenes de la tomografía con contraste, como ustedes. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar pues esta exposición. No sé si, doctor Villanueva, por intermedio de usted, tiene algunas preguntas o de repente algunos eh, colegas que han escuchado tengan alguna pregunta. Sí, gracias, doctor Arco. Esta es una herramienta muy importante, ¿no? Para temas muy específicos, ¿no? Hay buenos estándares, pero hay herramientas también que a veces buscamos uno para hacer diagnóstico de pacientes a veces un poco difícil, ¿no? Como los casos clínicos que usted ha presentado, ¿no? Sobre todo del angor en urgencias, ¿no? Ok, ahí vamos a resolver unas preguntas. Tengo una pregunta, una colega. Dice, ¿desde qué edad se puede utilizar los radiotrazadores? Bueno, no hay, yo les había mencionado que antes de la ecocardiografía se hacía eh, ya estudios por la década de los 70, ¿no? Los 80, antes que la ecocardiografía sea más disponible. Y esta era una herramienta, por ejemplo, le dije que uno podía medirlo, hacer los diagnósticos de los cortocircuitos tanto derecha e izquierda, ¿no? Algunas patologías, malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, hasta persistencia del ducto arterioso, Arterioso. este caso de tetralogía de Fallot, realmente se puede hacer desde recién nacido, no hay ningún problema. O sea, las dosis que nosotros utilizamos siempre ha sido un mito esto, ¿no? Las dosis que son dosis muy, digamos, están dentro de los valores en términos de dosimetría, porque uno esto mide en dosimetría, ¿no? Es muy bajo realmente. Y hablando de cardiología, los estudios de primer paso eran clásicos, esto teniendo obvio una buena curva de aprendizaje del gabinete, para también hacer porque para poder hacer una buena interpretación de estas imágenes hay que hacer una buena adquisición. Siempre en imágenes es muy importante la adquisición y el procesamiento de las imágenes. Yo le hablé también el tema de que estas técnicas son muy reproducibles, ¿no? Eso hace también de que la interpretación de los estudios pues sean óptimas, ¿no? Pero en la pregunta de la colega se puede hacer desde el momento de recién nacido, ¿no? Muy bien, acá también viene otra pregunta, es casi, viene asociada a la anterior. Los pacientes que quieren ir o deben ir o ser sometidos a medicina nuclear cardiorrespiratorios, deben tener algunos requisitos, laboratorios, deben estar estables, No, no, pueden ser justamente pacientes inestables. por eso que hablaba de estas pruebas y les pasé, por eso les puse un ejemplo de, de cardiología nuclear de un paciente que tiene enfermedad isquémica coronaria aguda, ¿no? Porque es donde más utilidad tiene en la crónica, en la enfermedad isquémica coronaria crónica, pero en la aguda, o sea, y es un paciente Crónicas, que ¿no? puede estar inestable, ¿no? O sea, yo lo hice justamente con finalidad para que puedan, de repente, si sospechan mucho de esta patología, pueden pedirlo en medicina nuclear, ¿no? Puede estar igual, el embolismo pulmonar, el paciente está inestable, ¿no? Yo hago procedimientos, muchas veces pacientes que están pues, con un respirador mecánico. En el tiempo de la COVID lo viví esto también, hice en algunos casos, algunos pacientes donde pedían, por ejemplo, para diagnóstico de embolismo pulmonar y
lo hacíamos, el paciente no estaba estable, o sea, se puede hacer en pacientes. Justamente eso es forma también parte del capítulo de las urgencias en medicina nuclear, ¿no? Urgencias, emergencias en medicina nuclear, ¿no? Se puede, no, el paciente, mientras se le pueda dar el soporte tanto respiratorio, ¿no? No hay ningún problema. Bien, y con respecto a la, escuché algo de la fracción de eyección. ¿La fracción de eyección es tan sensible, específica, igual que un ecocardio podría ser? Mucho mejor. El gol estándar, si bien es cierto, es la invasiva, ¿no? Pero no todo el mundo no está haciendo Claro, la porque invasiva. es flujo, ¿no? Ustedes tienen Claro, flujo. claro, sigue siendo el Claro, arte, claro. Pero en la prueba, gol estándar para hacer cálculo de la fracción de eyección no es la eco, es la ventricular isotópica. Eso está muy, muy bien establecida, ¿no? Y otra cosa importante, no es operador dependiente. Eso, porque no se olviden que la ecocardiografía es operador dependiente. Esta claro, prueba claro. es sencilla, se calcula la fracción de atención en menos de 5 minutos, no solamente me da parámetros ya les dije, de función, sino también puede darme otros parámetros, por ejemplo, los volúmenes, me puede dar también lo que es la contractilidad, tanto de lo que es la amplitud y la fase, para ver también lo que es el sincronismo, que es otro de los patologías que no se olviden. O sea, por un lado me da para la parte de función y también, por otro lado, también de conducción, ¿no? Para caso de arritmia, ¿no? Que muchas veces está asociado a complicaciones de la fracción de eyección, ¿no? Muy bien, claro. Y con respecto a la experiencia, usted trabaja en INEM, en neoplásicas, ¿qué casos más son en el aspecto cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Qué casos más tienen Sí, demanda claro, la demanda su servicio? justamente una para esto de la prueba de ventricularidad atópica son pacientes que, como ustedes saben, los quimioterápicos, un buen porcentaje, sobre todo por ejemplo en cáncer de mama, linfoma, que hacen complicaciones respecto a la cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros entramos a tallar, ¿no? Me he olvidado también, por ejemplo, no quería hacer más largo la exposición, está de moda también en caso de la amiloidosis, ¿no? Patologías que son Ujú, cardíacas restrictivas. Y la otra es de que, si bien es cierto, la tomografía, como le dije, con contraste tiene que ser, ¿no? Sigue siendo ahora el gol estándar para tromboembolismo pulmonar, pero hay muchos casos de pacientes que están ya, los bien pacientes que son, sobre todo los linfomas o patología ginecológica, hace mucha complicación de patología renal, ¿no? Y ahí es donde no se le puede practicar porque ya están en insuficiencia renal, ¿no? Muchos de ellos, y ahí es donde nosotros entramos a tallar, ¿no? Y la otra, pues, para la oración preoperatoria, ¿no? Pacientes que tienen ujú, compromiso pulmonar por claro, alguna neoplasia muy extensa, ¿no? Van esto y nosotros le hacemos la evaluación, pues, desde el punto funcional, conjuntamente con la espirometría, hacemos un cálculo que es muy sencillo, una fórmula, y vemos si esto es menos de 800 mililitros, definitivamente el paciente no se le hace la lobectomía, la neuroplástica que se está planificado, porque definitivamente va a depender de por vida a oxígeno, ¿no? Por eso que es una prueba predictora, ¿no? De que el paciente no va a tener ninguna claro. complicación si es que no hay compromiso. Valora, ¿no? Valora Claro, el definitivamente que es pronóstico, ¿no? así Del es, paciente. definitivamente. Claro. En general, estas pruebas, Ujú, tanto de cardiología como lo que hemos visto de la parte de perfusión, también son pruebas pronósticas, ¿no? Muy importante, claro. pronóstico de la prueba. Mira, por ejemplo, si la fracción de eyección, como vimos ese caso, esa cardiopatía dilatada, ¿no? A pesar que no tiene isquemia, una leve isquemia en la cara inferior tenía, pero su fracción de eyección está a menos del 30%, que es independiente de mal pronóstico, ahí suficiente con la fracción de eyección, ¿no? Y eso que bueno que también los volúmenes ventriculares del corazón pues no late nada, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y qué se viene, doctor, a futuro en medicina nuclear? En la parte de cardiología, bueno, nosotros estamos viviendo mucho la Sí. parte molecular, pero en cardiología no quise, un poco, como ustedes saben, esto está dirigido más al primer nivel de detección, pero como primer nivel pueden solicitar estas pruebas, todas estas pruebas que les he mencionado, el CIS lo cubre, ¿no? Siempre y cuando esté bien, bien solicitada. Pero en la parte de lo que es la imagen molecular, ya vamos a ver, pues, a otros
y a otros parámetros. Por ejemplo, temas de lo que es la aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Ahí ya radiofármacos te me valoran muy bien, por ejemplo, el fluorine el biofluorine de sodio, por ejemplo, me valora ya la placa ateromatosa, ¿no? Me caracteriza mucho mejor que haciendo las unidades Aganston, pero va también para la parte de la angiogénesis, ¿no? Todo lo que es apoptosis. Realmente la parte molecular en general, solamente en cardio, sino también en la oncología, con otros retrasadores que son mucho más precisos, por eso que hablábamos ahora de la medicina nuclear de precisión, en general que está de moda la medicina pues, de precisión, ¿no? Igual nosotros vamos en la parte de la oncología de precisión, y esto se ha agregado, ¿no? Lo último, ¿no? Lo que es la radiómica, ¿no? Asociada mucho a la inteligencia artificial, la radiómica se ha metido también a esto de estos estudios de producción que me hace, si bien, yo les hablaba esto de la reproducibilidad, ¿no? Pero ya la radiómica con la inteligencia, o sea, buscando otros biomarcadores, ¿no? Biomarcadores que son mucho más precisos, hablando ya de precisión, más específicos, con la radiómica y la inteligencia artificial, la sensibilidad de estas pruebas se han incrementado mucho más, porque no se olviden que todavía sigue siendo, depende mucho del ojo, ¿no? Y el ojo también te puede fallar, ¿no? A pesar que un ojo puede estar muy bien Claro. entrenado. Muy bien, muchas gracias, doctor Araujo. Ha sido un gusto escuchar unos temas muy importantes, sobre todo de medicina nuclear, que sobre todo en la parte de corazón y pulmón, ¿no? No es muy común usarlo, pero hay temas específicos y creo que tiene una gran ayuda, es una herramienta diagnóstica importante en este tema. Entonces, a nombre de del Comité de Educación Médica Continua, le agradecemos por ilustrarnos con ese tema de medicina nuclear y en estos dos sistemas específicamente. Muchas gracias y si tiene algunas palabras para despedirnos del día de hoy y continuamos la próxima semana también con el curso. Muy bien, doctor Jamie Villanueva. Realmente para mí siempre es un placer poder hacer siempre estas charlas, ¿no? Conferencias de imágenes que siempre me apasiona. Y bueno, también como integrante del Comité de Educación Continua, muy agradecido, ¿no? Y en el futuro de repente hacer algunos cursos ya que sean mucho más específicos, de repente para médicos ya más entrenados. Le agradecemos y bueno, con todos igualmente todo el público que ha estado presente, ¿no? Muy agradecido por su atención. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Araujo, a nombre del Comité de Educación Médica nuevamente, que usted también es integrante activo, ¿no? A nombre también del Comité y del Colegio Médico Región Lima, a todos los colegas presentes el día de hoy, ya sabe que esto está asincrónico y pueden al final del curso dar su examen para obtener su acreditaje y su certificado. Continuamos la próxima semana, el día, bueno, este No, jueves, ¿no? Perdón, sí, este seguimos, jueves seguimos jueves. continuamos con el curso con nuevos temas de medicina nuclear. Muchas gracias y buenas noches. Buen fin de semana. Hasta luego. Cuídense. Gracias.